Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga, gracias al Señor. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, los que están presentes y también a los que están escuchando, queridos hermanos, amigos, amigas, que escuchan la palabra de Dios. Sean ricamente bendecidos por nuestro Padre Celestial, por el Señor Jesucristo, y que sea pues su vida llena de las más ricas bendiciones de Dios. Les invito a leer la palabra del Señor en Juan. Vamos a leer, hermanos, Juan capítulo 20, el Evangelio según San Juan capítulo 20. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Capítulo 20, los versículos 26 y 27 dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Amado Dios, bendecido seas, Dios de los cielos, creador del universo. Ante tu presencia nos postramos reverentes, Señor, porque eres el único y el verdadero Dios, el incomparable Dios. Ese Dios que no hay nada difícil para ti, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos, Dios de los cielos. Misericordioso, santo, perfecto, eres tú, mi Dios. El verdadero Dios, el único Dios que está con nosotros, Señor, que nos acompaña siempre, que tu presencia se mueve entre nosotros, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, aleluya. Bendito seas, mi Dios, mi Señor. Gracias, gracias, Padre bueno. No merecemos tanto amor, Señor, tanto perdón que nos das cada día porque te fallamos, pero siempre eres fiel, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque así como nos amas a nosotros que te hemos recibido en nuestro corazón, Señor, amas también a todo el mundo y quieres que todos vengan, Señor, a tu conocimiento y a tu verdad. Bendecido seas, mi Dios, mi Padre. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio perfecto en favor de este mundo perdido, y esperas que vengan a ti, Señor, a través de tu palabra, que penetre a los corazones más duros, Señor, y que puedan abrir las puertas de su corazón para que puedas entrar y hacer tu trono y morar en ellos a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que esa paz que un día dijiste, Señor, a tus discípulos, paz sea con vosotros, que esa paz sea en cada corazón, Señor. Gracias, Padre bueno, te lo agradecemos por tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias. Muy bien. Vamos, hermanos, a meditar en este pasaje de las Escrituras, y he puesto, hermanos, como título: Cristo en medio. El Señor Jesús innumerables veces, hermanos, les había dicho a los discípulos que tenía que morir y que iba a resucitar, pero ellos pues no entendían esta verdad, no la entendían. Y es más, hasta que ya el Señor va a la cruz, vuelve, resucita, a pesar de que ya, hermanos, el Señor se había aparecido a las mujeres y les había compartido, hermanos, diciéndoles que el Señor había resucitado. Ellos estaban, hermanos, todos juntos. Tal vez estaban, pues, hermanos, también asustados, porque como lo habían crucificado a su maestro, ellos también pensaban que los iban también, hermanos, le iba a pasar algo a ellos. Entonces, dice que la misma noche que el Señor, es el día que había resucitado, en esa misma noche, Él se aparece, hermanos, a sus discípulos. Y en ese momento, dice, no estaba Tomás.
el Dídimo. Y cuando los discípulos, hermanos, cuando llega Tomás, le dicen, mira que el Señor nos ha aparecido, bueno, y él que dice, no cree, dice, si yo no pusiera mi dedo en su costado, si no mire sus manos y sus pies y sus llagas, no creerían. Bueno, parafraseando. Entonces, hermanos, vemos por qué Tomás no estuvo. Estaban allí todos menos Tomás. No sabemos, hermanos, tal vez estaba muy triste, quería estar solo con su tristeza porque su maestro había muerto. Tal vez, hermanos, tendría pues temor también, porque como les decía, también podían apresarlos a ellos. Y bueno, tantos factores que pudieron, hermanos, ser los que impidieron que Tomás estuviera presente en esa oportunidad. Dice que en los siguientes 8 días el Señor aparece. Todo estaba cerrado, las puertas cerradas, a través de la pared Él puede entrar y nuevamente les dice, paz a vosotros. Y luego le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, he leído un poquito más. Hermanos, la resurrección de Cristo, hermanos, es la piedra fundamental del cristianismo, y muchos hermanos no han creído desde el primer siglo. Ha habido, hermanos, sectas inclusive que no creyeron que el Señor había resucitado, que unos decían que solo se desmayó y que luego resucitó, otros que no murió. Bueno, ha habido tantas cosas, hermanos, pero una cosa es real: Cristo murió y al tercer día resucitó, y esa es nuestra doctrina, eso es lo que creemos, hermanos. Él resucitó. Y, hermanos, y se le aparece a sus discípulos. Ellos todavía, a pesar, hermanos, de que estaban allí reunidos, pero siempre, ya las mujeres les habían dicho, pero siempre había esa duda. Pero en esta oportunidad, cuando la primera vez se les aparece, ellos ya creen, se regocijan al verlo al Señor, porque Él les muestra, hermanos, sus manos, sus pies, su costado. Ellos creen. Y en esta oportunidad se va y habla a Tomás, el incrédulo Tomás. Entonces, al ver, hermanos, al Señor, Tomás ya no duda, hermanos, ya no duda para nada de que el Señor ha resucitado. Es más, cuando se le acerca, él ya no, para él no hay como que le dicen Señor mío y Dios mío. Es una expresión, hermanos, tan profunda del reconocimiento de Tomás cuando le dice Señor mío. Los judíos nunca decían a una persona Señor como nosotros decimos Señor a todos. Ellos no, solo el Señor era Dios. Entonces allí él está expresando que considera, cree que Jesús es Dios. Por eso le dice Señor mío y Dios mío. Está reconociéndole, como ya no hay nada de incredulidad, nada de duda. Y él de esta manera se expresa ante el Señor Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que no haya duda en nuestros corazones. Que creamos con todo el corazón, hermanos. Que no sea solamente, sí creo, un asentimiento mental,
sino que sea algo profundo que pase de tu cerebro a tu corazón y forme parte de tu vida. El creer que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos sana, un Dios que nos levanta, que nos sostiene, un Dios que nos da vida cada día. Hermanos, es algo tan hermoso cuando podemos reconocer la grandeza de Dios. Porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno, misericordioso, Él nos ama. Y, sin embargo, dudamos, hermanos. Creemos, nosotros decimos creemos, pero creo que llega solamente a nuestra mente. Un asentimiento mental, sí creo, pero no se profundiza, no llega a nuestro corazón. Entonces, hermanos, tenemos que creer. Los mismos discípulos le dijeron al Señor que les ayude a tener fe. También un padre, ¿no te acuerdan cuando le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad? Porque somos incrédulos, hermanos. Pero es tiempo que creamos esa bendición tan grande, hermanos, de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Porque Él es el único Dios. Y es el privilegio más grande que tenemos como creyentes, hermanos, que nosotros adoramos al verdadero Dios, a este Dios creador que hizo los cielos y la tierra, a este Dios que nos mira, a este Dios que con sus ojos nos mira, con sus párpados nos examina, ese Dios que escucha nuestras peticiones, ese Dios, hermanos, que está escuchando, está oyendo, vamos a decir, para diferenciar, las conversaciones que hacemos, hermanos. Por eso no tenemos, hermanos, que conversar cosas vanas, sino tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque Él escucha, hermanos. Amén. Nosotros siempre decimos, Él escucha nuestras peticiones, ¿sí? Pero cuando yo encontré que muchas veces les he participado, hermanos, que estaba escuchando la conversación que hacían, y le dijo, por tanto, por lo que ha dicho, yo voy a hacer esto. Yo me quedé sorprendida, hermanos, porque llegué a un conocimiento mayor de nuestro Dios. Y eso es lo que la palabra nos enseña, hermanos. Y eso es lo que el creyente tiene que buscar, tener más conocimiento de Dios a través de una relación vital con Dios. Porque si nosotros, hermanos, no tenemos esa relación con Dios, cada vez nos vamos a apartar más de Dios, hermanos. Cada vez nos apartamos más y vamos dudando y vamos, hermanos, apartándonos sin percatarnos. Es tan importante, hermanos. Aquí, Tomás, hermanos, a pesar de que se le critica y que por qué fue tan incrédulo, si era un discípulo y que no, pero hermanos, yo creo que gracias a Tomás, por esa incredulidad de Tomás, hermanos, es que nosotros podemos estar seguros. La seguridad de que Cristo vive, amén, de que Cristo resucitó, amén, que no se quedó en la tumba. En la tumba se quedaron Herodes y los Judas, los sacerdotes, todos los que lo llevaron a la cruz. Se quedaron ahí, se volvieron polvo. Pero el Señor, hermanos, resucitó, aleluya. Amén. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Es algo tan precioso y a veces no nos damos cuenta, hermanos. No entendemos. Y vivimos, si soy cristiano, con la etiqueta de cristiano, pero verdaderamente no somos cristianos, hermanos. Sabemos de que en cualquier momento el Señor aparecerá. Y si no estamos preparados nos vamos a quedar. Yo creo que nadie queremos quedarnos. Sino cuando el Señor aparezca en las nubes, todos podemos volar, no encontrarnos con el Señor. Es tan importante, hermanos, que nosotros creamos
en Dios, en este Dios bueno, misericordioso que tenemos, hermanos. Cuando Él le dice, Señor mío, Dios mío, hermanos, cuando Tomás dice esto, sabía él que estaba ante la deidad, sabía que estaba ante Dios. Y fue una confesión mucho mayor, hermanos, que la confesión de Pedro, cuando le dice, eres el hijo del Dios viviente. Fue mayor, hermanos, porque acá él reconoce su deidad y al decirle Señor mío y Dios mío, está rindiendo su vida, está rindiendo su corazón a Dios. Porque recordemos que si bien es cierto, Pedro le dice esta verdad, le dice el Señor que no era carne ni sangre, nadie le había dicho, solo era de Dios, de parte de Dios, pero le negó después. Pero acá vemos la consagración de Tomás al decirle, Señor mío y Dios mío, aleluya. Qué frases tan preciosas, tan profundas, hermanos, de este hombre que creyó que Jesús, su maestro, era Dios, aleluya. Bendito sea. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos creemos, pues, hermanos, que la resurrección de Cristo es una verdad. Es una verdad, nunca dudemos. Hay tantas evidencias que el Señor resucitó y que nosotros también, hermanos, tenemos pues que creer, no dudar para nada. Si bien es cierto creemos que resucitó, pero no creemos en su poder. Ahí nos falta creer en el poder de Dios. Hermanos, si nosotros dimensionáramos cómo Cristo vence a la muerte y al tercer día Él se levanta, Él resucita. Entonces, hermanos, con ese poder de la resurrección, es que Él puede hacer, hermanos, actualmente todo lo que nosotros le pidamos, porque Él es Dios. Amén. Es Dios, hermanos, es Dios. Entonces, es tan importante, hermanos, que nosotros pues creamos cada día nuestra fe. Creer es tener fe, confianza en Dios, y que nos afirmemos más en Él. No importa, hermano, las circunstancias que estemos pasando, enfermedades, falta de trabajo, problemas familiares, bueno, tantas cosas. Pero si creemos, hermanos, si ponemos nuestra carga a los pies del Señor, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer, hermanos. Él va a dar una salida. Dice que el Señor siempre nos da una salida. No importa, hermanos, si la pared está allí. Si la pared está allí, hermanos, Él va a abrir un camino donde no hay. Aleluya. Entonces, hermanos, creamos. Es tan importante creer. Yo me acuerdo, hermanos, que a mí mucho me gustaba. Me gusta la pintura, la escultura. Me gusta... y yo, cuando era soltera, me gustaba mucho ir a las pinacotecas a ver pinturas. Me gustaba ir a las iglesias, pero no por adorar a los santos, sino porque me gustaba cómo pintaban, cómo todas esas cosas. Y porque me gustaba un poco la historia y también me gusta por cultura. Y yo recuerdo que cuando fui a la iglesia de la Merced, y dice que ahí se le aparecía, no sé a cuál santo, a uno de los monjes de ahí, se le aparecía, dice, el diablo.
Entonces dice que un día tanto lo perseguía y un día ya lo iba a coger, ya lo iba a agarrar y se abre la pared y le hace un camino y pasa y ya no lo agarra. Entonces, hermanos, es pues un cuento, ¿no? Pero Cristo sí, hermanos, Él hace camino. Amén. Él puede hacer el camino en el lugar, hermanos, más inverosímil. Él va a abrir un camino, aleluya, y nosotros vamos a continuar nuestra vida, hermanos, porque Él no nos abandona, Él está con nosotros. Por eso hoy día yo sentí y me decía, no sean incrédulos, no sean incrédulos, no sean incrédulos. Mi presencia está con ustedes, hermanos. ¿Saben? Ese privilegio que tenemos, que el Señor nos diga que su presencia está con nosotros. Es bueno, hermanos, acercarnos más a Dios, buscarle más, rendir nuestra vida a ese Dios que murió por nosotros, hermanos. A veces anteponemos todo y dejamos, hermanos, de adorar a ese Dios que nos ama. A ese Dios que está fiel a nuestro lado, no importa, hermano, cómo estemos. Él está esperando que te arrepientas y pecas, está esperando que te arrepientas y nuevamente vuelvas al camino y nuevamente te extiende sus brazos santos para tenerte en sus brazos y perdonarte y ponerte en el camino bueno, porque Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Como Él mismo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es tan importante, hermanos, regresar a los caminos. Y estas, hermanos, este pasaje, podemos rescatar tres verdades, hermanos, tres verdades que encierran esta declaración. La encarnación, la redención y la resurrección. Entonces, hermanos, esas manos, hermanos del Señor, esas manos representan, hermanos, que Él se encarnó. Él tuvo, hermanos, Él vivió entre nosotros. Y, hermanos, Él dejó su trono en el cielo y se hizo carne. Él es el Emmanuel, que Dios con nosotros. Hermanos, qué precioso que Él pudo dejar, hermanos, ese lugar. Tanto amor por nosotros, hermanos, tanto amor que Él dejó su trono, su corona, su gloria, para venir a este mundo y de esa manera, hermanos, habitar entre nosotros. Eso muestran esas manos, hermanos, heridas, ese costado, esos pies heridos. Y, hermanos, vamos a ver qué dice, hermanos, en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Sí. Colosenses 2:9. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, hermanos, cuando Él viene, pues, con estas manos, había llamado a sus discípulos, con estas manos había hecho, hermanos, milagros. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, repítelo, hermana. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recordemos que Él era, hermanos, perfectamente Dios. Yo cuando le decía a los niños, ponía mi mano, perfectamente hombre y escondido acá atrás, perfectamente Dios. Él no pierde su plenitud. Él era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Entonces, hermanos, con estas manos benditas, cuando ya Él corporalmente habita, todos sabemos cómo fue, hermanos, su concepción a través del Espíritu Santo, y bueno, le hizo sombra a María, y bueno, conocemos eso. Pero lo que quiero rescatar, hermanos, es que Él habitó entre nosotros. Y con estas manos benditas,
que están horadadas por los clavos. Él cuántos favores hizo, hermanos. Él extendía su mano y sanaba a los enfermos de cualquier enfermedad. Él no solamente buscaba a los cojos, a los ciegos, no, hermano, cualquier enfermedad. Yo justo quería predicar de un pasaje que dice de que él iba a las aldeas, a todo lugar, y sacaban a los enfermos. Sacaban a los enfermos, dice, de todas las enfermedades, dice de la palabra, de todas las enfermedades. Y todos querían, hermanos, aunque sea tocar el borde de su manto para ser sanos. ¡Qué preciosa, qué fe de esta gente, hermanos! Así como la mujer del flujo de sangre. Ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto, voy a ser sana. No le importó las circunstancias que tuvo que pasar. Seguramente le hicieron caer, la aplastaron y todo lo que le pasaría a la pobre, tan débil que estaba. Sin embargo, ella pudo llegar y tocar el manto de Cristo. Hermana, el Señor le dice, toca mi manto, toca el borde de mi manto y serás sana. Porque te amo, Irene. El Señor te dice, te amo. Toca, cree solamente y toca el borde de mi manto y te vas a levantar y te vas a levantar. Porque yo te amo, porque soy Dios, dice el Señor. Hay que creer, hermanos, hay que creer. Todo el día he tenido en mi corazón, hermanos, esa palabra para usted. Crea, hermana. Esas manos benditas que hicieron tanto por la humanidad, hermanos, que fueron clavadas en esa cruz que el Señor no merecía. Y fue clavado por nosotros, por nuestros pecados. Llevó todo, hermanos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras tristezas, todo lo llevó en la cruz, hermana. Y Dios, hermanos, está presto para hacer la obra si creemos, si tenemos fe, si esperamos en Él. Es tan importante, hermanos, tener fe, creer, porque Dios todo lo puede, hermanos. Dios todo lo puede. Juan 14, 9. No, nadie tiene. Juan 14, 9. Si no, hermanos, a ver otra. 2 Corintios 5, dice. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. Entonces, hermanos, le dicen, pues Felipe, ¿no? Le dice, ¿cómo es Dios? Y ahí mismo el Señor responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14, 9. Entonces, hermanos, a través de Cristo hemos visto a Dios Padre. Por eso decimos que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y otro, 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando Cristo está en la cruz, dice, Dios estaba con él, reconciliando al mundo, porque el mundo se había apartado de Dios. Con el pecado de nuestros primeros padres, ¿qué pasó? Entra el pecado en el mundo, hermanos, y dice que perdimos la imagen de Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuevamente recuperamos esa imagen. Pero cuando Él estaba allí, dice, estaba, léelo de nuevo, hermanito. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces vemos, hermanos, les decía, dice, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, hermanos.
reconciliando al mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos dudar de que Cristo es Dios? Él se presenta y el libro de Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Pero él dice que creamos que es Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo esas manos benditas de nuestro Salvador, que llamaron a los pecadores, que sanaron a los enfermos, que alimentó a las multitudes, que daba esas enseñanzas magistrales. Ese Dios, hermanos, es el que habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Por pura gracia, es un regalo de Dios. Tenemos que ser consecuentes con nuestro Dios, hermanos. Tenemos que ser consecuentes. Y la otra verdad, hermanos, la redención. Vemos cómo, hermanos, también estas manos, hermanos, eran las manos de que vino, hermanos, a cumplir los pactos de Dios. Dios había prometido en el Antiguo Testamento que iba a venir un Mesías, un Salvador, y él venía a cumplir, hermanos, ese pacto. Luego, hermanos, a ver quién tiene el versículo. Juan 20, 28. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Entonces vemos, hermanos, cuando el Señor pues está en la cruz, está, hermanos, reconciliando al mundo, está, hermanos, verdaderamente llevando toda la carga de todo el mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que el mundo sea salvo a través de él. Voy a repetir: Dios mío, Señor mío. Entonces, hermanos, esta expresión de Tomás, Dios, Señor mío y Dios mío, lo está reconociendo como Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos: reconocer como Dios. Esas manos, como les digo, esas manos horadadas, esas manos con las cicatrices, hermanos, nos están dando la verdad de la encarnación, de la redención, que fue una realidad, que Él fue a la cruz, que Él cumplió todos los pactos que Dios había hecho ya desde el Antiguo Testamento. Con su muerte se cumplen muchas profecías, igual que con su nacimiento. Entonces, hermanos, es más, con esas manos benditas, en la última cena que tienen, ¿qué hace, hermanos? Les da el pan y el vino antes de ir a la cruz. Todo lo que Él hizo, hermanos, por cada uno de nosotros, por este mundo. Son verdades, hermanos, son verdades que no podemos ocultarlas, que no podemos pasarlas por alto. Esas cicatrices que le mostró a Tomás están anunciando verdades eternas que tenemos que ponerlas, hermanos, en nuestro corazón, aplicarlas a nuestra vida y agradecer y servirle con todo nuestro corazón. Y porque Él vino, hermanos, a darnos la salvación. Qué precioso, hermanos. Y en Isaías 53, 6. Amén. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, entonces, hermanos, como siempre decimos, nacemos en pecado por el pecado de nuestros primeros padres, y mientras, hermanos, no haya una reconciliación con Cristo, entonces
siempre vamos a cargar ese pecado. El Señor va, hermanos, cuando Él viene a este mundo que estaba en una situación más caótica que ahora, Él vino a reconciliar. Dios dice, en Cristo reconciliaba este mundo. Entonces, hermanos, porque Él sube a la cruz para llevar todo el peso, por eso Isaías dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él llevó en esas 3 horas de agonía, hermanos, en la cruz, cuando el Señor dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando el Señor, yo siempre me acuerdo, mi mamá decía, Dios el Padre le dio la espalda y dejó que Él cargara todo el pecado del mundo. Por eso es que Él, hermanos, a través de ese sacrificio vicario, la cruz del Calvario, hermanos, es que nosotros tenemos la salvación. Cuando dice sacrificio vicario, vicario quiere decir que Él fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros. ¿Quién debía morir? Nosotros, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Entonces Él tenía que, nosotros teníamos que morir, pero Él muere por nosotros. Él cargó todos nuestros pecados. Por eso es que cuando aceptamos a Cristo, nuestros pecados son perdonados, hermanos. Son perdonados. Y nosotros podemos sentirnos libres, limpios. Somos justificados delante del Padre a través de la redención, de ese sacrificio, hermanos. Es tan hermoso. Yo me siento, no sé, qué siento en mi corazón, hermanos, cuando me pongo a meditar la palabra de Dios. Y esta palabra me dio, hermanos, tanta tristeza y gozo, agradecimiento, no sé, son sentimientos encontrados, pero hermanos, me parece que debemos ser agradecidos, hermanos. Debemos reconocer esta gran verdad, estas manos benditas que fueron horadadas, clavadas por nosotros, su costado herido, sus pies igualmente. Esas manos santas, hermanos, que fueron el bálsamo para tanta gente, hermanos, que Él hizo tantas cosas. Juan dice que todos los libros del mundo no alcanzarían para escribir tantos milagros que el Señor hizo. Y lo sigue haciendo. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder está vigente. Solamente Él quiere que creamos, hermanos. Que dejemos de sentir solo con la mente, que pase en nuestro corazón. Que fluya en nuestra vida la fe, la confianza. Y que digamos, creo que esto va a ser dar la palabra y se va a cumplir, hermanos. Porque en nosotros habita uno mayor que el que habita en este mundo. Por lo tanto, somos más que vencedores, aleluya. Y la tercera verdad, hermano, la resurrección. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor resucitó. Por ejemplo, ¿qué dice Job 14:14? Les dice, creo que ese no les viene. A ver, busquen si, creo que no les viene. Lean Job 14:14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y ya. Entonces, hermanos, es una pregunta que se hizo Job. ¿Con cuánta verdad el hombre, hermanos, sí volverá a vivir? Porque Cristo resucitó, hermanos, nosotros también resucitaremos, aleluya. Entonces, esa respuesta de este hombre de hace tantos siglos atrás, hermanos, es una realidad. Sí volverá a vivir, porque Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo en Corintios 15, vana sería nuestra fe. ¿Para qué?
servir a Cristo. Si Él está muerto, Él, hermanos, resucitó, y eso tenemos que creer. Él está vivo. Otro versículo que les di, a ver, Juan 14, 19. ¿Quién tiene Juan? 1 Corintios 15, 27. Amén. Amén, hermano. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Amén. O sea, le dio toda la autoridad. Dios le dio toda la autoridad a Cristo. Y Salmos 16, 10. Amén. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Entonces, hermanos, se cumple. Es una profecía mesiánica que está en Salmos. Y, hermanos, vemos, no permitió que su santo vea corrupción, porque Él se levantó, hermanos, y Él resucitó, y está en el cielo, hermanos. Así que tenemos que creer. Juan 14, 19, hemos leído. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Amén. Entonces, hermanos, sabemos, como le dijo al discípulo, por un poco no me veréis, pero, repite, hermano, a ver. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Todo aquel que quiera, hermanos, aceptar a Cristo como Salvador, le va a ver otra vez. Pero el mundo que no quiere aceptar a Cristo no lo va a ver. Entonces, hermanos, tenemos que creer. Tenemos que creer. Tenemos, por eso, el Señor que le dice porque en el 28, Jesús le dijo, porque me viste Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros somos bienaventurados, felices, gozosos, porque no hemos visto a Jesús, no hemos visto a sus discípulos, no hemos participado de sus milagros, no hemos visto la alimentación a las multitudes, 5,000, 4,000, y bueno, hermanos, no hemos visto todo lo que el Señor hizo, pero creemos, aleluya, creemos. Y nuevamente les digo que, hermanos, Tomás nos ayudó. Esa incredulidad de Tomás nos ayuda hoy, hermanos, a creer que Cristo resucitó, que Cristo es el mismo, y que hoy, hermanos, está haciendo una función mayor, hermanos, que la que ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque Él está, dice, sentado a la diestra del Padre. Ya no está en la tierra, hermanos. Él ascendió a los cielos. Él ascendió a los cielos, hermanos, y dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Está haciendo su función sumo sacerdotal, lo más grande, hermanos, que ora por cada uno de nosotros. Si pecamos, ahí está, Él presenta su sacrificio. Padre, perdona a María, perdona a Juana, perdona a Pedro, perdona a Luis, perdona a cada uno, hermanos, si pecamos. Y dice, Él presenta su sacrificio y el Padre perdona. Si no hubiera, hermanos, si esas manos benditas que representan esta verdad de la resurrección, hermanos, o de la que Él murió, entonces, hermanos, ¿qué sería? No llegaríamos, hermanos, a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, que recordar que las tres verdades
esta porción nos dan: la encarnación, la redención y la resurrección. Sus manos, la cicatriz de sus manos, nos enseñan estas tres verdades preciosas que llegan a nuestro corazón, que traspasan la incredulidad de nuestros corazones y que vivamos más cerca de Dios cada día. Nuevamente, hermanos, a cada uno de nosotros le pido que se arrepienta si es que está en pecado. No sabemos el día, hermanos, que vamos a partir de este mundo. Si esta noche el Señor quisiera llevarnos, ¿qué sería de nosotros, hermanos? ¿A dónde iremos? Y también, querido hermano que estás escuchando esta palabra, querida amiga, amigo, si no te has arrepentido, si no has aceptado a Cristo, acéptalo. Él murió por ti. Esas manos benditas que fueron horadadas, esos pies igualmente clavados, Él llevó tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo. Pero Él nació, se encarnó, se hizo hombre en este mundo. Luego, hermanos, Él fue a la cruz, pero resucitó y está a la diestra del Padre y está esperando que cada uno de nosotros volvamos a sus caminos, seamos crédulos, pongamos toda nuestra confianza en Él. Hermanos, está bien los médicos y a veces vamos a los médicos, pero no tanto, hermanos, pongas tu fe, tu confianza en la medicina, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios, que Él haga la obra. Tenemos que decir: Señor, haz la obra, haz tu obra en mi vida. Yo sé que los médicos están puestos para ayudarnos, pero ellos son humanos, pero tú eres Dios y tú todo lo puedes. Amén. Que mi confianza, que mi fe, ayúdame a que solamente sea en ti y lo demás sea secundario, y el Señor va a hacer la obra y va a ser más que vencedor y va a venir a dar su testimonio. Y ahí todos los que estamos ahí un poco enfermos, todos vamos a dar testimonio, hermanos, creamos. Es para todos, yo predico también para mí, hermanos, porque todos somos débiles. Pero el Señor está con nosotros, hermanos. Tengamos fe, confianza y recordemos estas tres verdades. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Encarnación, redención y resurrección. ¿Y quién nos hace recordar? Sus manos benditas hicieron tanto bien a la humanidad. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén. Amén.